Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Es mi mayor deseo que usted pueda sentirse bienvenido el día de hoy a esta serie de enseñanzas que hemos puesto por título El testimonio que glorifica a Dios, o también cómo ser testigos eficaces de Cristo. Cómo ser testigos eficaces del Evangelio de Cristo. Y el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la parte 4 de esta enseñanza, donde hemos ido agregando uno o dos elementos más a cómo ser testigos eficaces de Cristo para llevar almas al reino de Dios, Cristo, y poder dar ese testimonio que glorifica a Dios. Y quisiera comenzar, como en las veces anteriores, citando algunos textos que en la Biblia nos hablan a este respecto de ser testigos de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y citaremos estos textos ya conocidos por ustedes: Isaías 43:10, Isaías capítulo 43, verso 10. Dice así la palabra de Dios, dice Dios hablando al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. En el Nuevo Testamento encontramos ese mismo deseo de Dios de buscar testigos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, encontramos nuevamente el deseo de Dios de que un pueblo le sea testigo, pero esta vez es su pueblo, su iglesia, los cristianos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Y fruto de que este grupo de personas fieles a Dios fueron testigos hasta lo último de la tierra, es que hoy nosotros podemos conocer de ese evangelio, de esas buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. Es por eso que hoy nosotros hemos venido a ser salvos por la gracia de Dios, porque hemos conocido, no solamente a través de la ley, de que hemos pecado contra un Dios justo, contra un Dios santo, contra un Dios bueno y misericordioso, sino que también hemos conocido a través de esas buenas nuevas que aquellos testigos empezaron a pregonar en el año 30 después de Cristo, en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo les inspiró a dejarlo aquí escrito. Es que nosotros también podemos alcanzar esa salvación que Dios ofrece a todos por gracia, de manera gratuita, aunque no sin un costo muy grande, como fue el sacrificio de su Hijo amado. Y Dios quiere que seamos testigos con nuestras vidas. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, dice Jesús a este grupo de discípulos, de cristianos, de cristianas ahora, hoy en día, a su iglesia le dice: vosotros sois la sal de la tierra, lo que preserva de corrupción. Vosotros sois la sal de la tierra. Antes se utilizaba la sal para salar los alimentos, no había refrigeradora, no había forma como congelar los alimentos. Antes usaban la sal, y en muchos lugares hoy en día se sigue usando la sal para preservar de corrupción, de maldad. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Hay una esperanza al mundo pecador en ustedes, o a través de ustedes, del testimonio que ustedes den, de su conducta, de su carácter. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra y a perseverar en esa vida de testimonio, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, nos dice que somos la luz del mundo. Dios quiere reflejarse a este mundo perdido, a este mundo de necesidad. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Hay un mundo en tinieblas, dice la palabra de Dios. Hay un mundo en tinieblas, pero Dios quiere rescatar a las personas de las tinieblas y pasarlas al reino de su Hijo amado. ¿Cómo? A través de un grupo de personas que testifican por medio de su boca, pero también por medio de su vida,
un grupo de personas que es la iglesia, que son los cristianos verdaderos, los nacidos de nuevo de arriba, de agua y del Espíritu, que han venido a ser luz del mundo. Dice la palabra de Dios en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que esas personas en tinieblas, para que esas personas esclavas del pecado y sin esperanza, vean vuestras buenas obras. Para que esas personas vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? A través de una conversión genuina, a través de una conversión verdadera, a través de convertirse en hijos de Dios y también ser testimonios de Cristo, ser testigos de Cristo y dar testimonio de que hay un Cristo de poder, un Cristo que salva aún hoy en día. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y eso hable más que 1000 palabras. Y las personas que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Primeramente convirtiéndose a Dios, y segundo, también ellos testificando de ese Cristo de la gloria, de ese Cristo vivo y verdadero, de ese Cristo de poder, de ese Cristo de poder. Y esta es la gran comisión que hasta el día de hoy Dios nos ha encomendado a cada cristiano y a cada cristiana que ha nacido de nuevo. Como decía el señor Carlos Finney, los cristianos no tienen derecho a quedarse callados. Ellos deben redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, pero también, como decía Pablo a Timoteo, con su ejemplo. Timoteo le decía, sé ejemplo. Y como ya hemos estado viendo con anterioridad, una razón por la cual Dios deja a los cristianos en este mundo después de su conversión, una razón por la cual después de que tú y yo nos convertimos a Cristo no viene el rapto, no somos arrebatados al cielo, sino que Dios nos deja aquí en este mundo, es para que podamos ser testigos para Dios, para que podamos llamar la atención, como hemos dicho antes, a las multitudes descuidadas. Pues la gran mayoría de las personas nunca piensa acerca de sus pecados, nunca piensa acerca de las cosas eternas, pero también hemos sido dejados aquí en la tierra para que podamos ser testigos de otra cosa que hoy se ve muy poco, tristemente, y es para que podamos testificar del verdadero carácter de Cristo en nosotros, del verdadero carácter del cristiano, para que la persona del mundo, para que el mundo pueda ver la diferencia en el carácter y en el destino también de aquellos que creen en el Evangelio para ser salvos y de aquellos que lo rechazan para condenación. Hemos estado diciendo también a modo de introducción que se necesita en el mundo algo que pueda ser capaz no sólo de captar la atención a lo espiritual, a lo eterno de este mundo, de las personas que viven en este mundo, sino de mantenerla. Se necesita hoy en día algo que sea capaz de mantener la mente del pecador en continuo contacto con estas verdades eternas de la palabra de Dios, con estas verdades eternas acerca del pecado, acerca de las consecuencias del pecado para con Dios. Primeramente para con Dios, porque muchas personas solo ven la consecuencia del pecado para con sus vidas, la condenación eterna, lo cual es real. La paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios si no hay un arrepentimiento y una fe, una confianza en Jesús como Salvador, pero también como Señor de nuestras vidas. Es necesario que en este mundo, haya algo que de manera continua mantenga la mente del pecador en continuo contacto con esta verdad. ¿Qué es pecador? ¿Qué es pecador? Porque voluntariamente y egoístamente y conscientemente ha escogido ser pecador. No es pecador porque nació así. No es pecador porque nació así. Mi hijo con síndrome de Down es un niño con síndrome de Down porque nació así. Pero el pecador no nace así. El pecador se hace a sí mismo pecador. El pecador se constituye a sí mismo pecador porque de manera voluntaria, de manera consciente, pero sobre todo de manera egoísta, porque el egoísmo, el amor a uno mismo y no el amor a Dios es la raíz de todo pecado.
Porque de esta manera la persona se constituye a sí misma voluntariamente y consciente y egoístamente pecador o pecadora. Es necesario que también se le confronte a las personas a través de estas verdades de manera continua acerca de la condenación eterna, que le espera por causa de sus pecados. Pero también es necesario hacerle ver que hay un Salvador, que hay un Salvador. En la primera parte de esta enseñanza se estuvo hablando acerca de esas verdades. Y se hablaba de 4 verdades para los que nos acompañan por primera vez. En la primera parte de la enseñanza es cómo testificar eficazmente, o cuál es el testimonio que glorifica a Dios. Bueno, testificando los cristianos a las personas no cristianas, seguros y conscientes de que el alma es inmortal. Porque cuando nosotros estamos seguros y conscientes, porque la palabra de Dios así lo afirma, o porque Dios en su palabra así lo afirma, que la muerte no es el fin de la existencia, sino la entrada a otro estado, a un estado eterno que no cambia, ya sea de gozo eterno o de tormento eterno, ya sea de cielo eterno o de infierno eterno, entonces las personas hablarán a tiempo y fuera de tiempo. Las personas no se cansarán de predicar a aquellos que no han alcanzado la salvación. No se cansarán de testificar a aquellos que no han alcanzado la salvación de que hay esperanza en Cristo Jesús. Miramos que la segunda verdad de la cual hay que testificar al pecador es de la vanidad, de lo vano que es este mundo. Porque el pecador solo ve las cosas de este mundo y solo vive para las cosas de este mundo. Y ya vimos que Jesús mismo nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiese o si pierde su alma? Como ya vimos en aquel canto, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Llega un momento en que la vida del hombre termina y con ella su esperanza. Si solo ha puesto los ojos en las cosas de este mundo, nada de este mundo puede llevarle a ganar su alma. Dice Jesús mismo: no solamente de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, sino qué recompensa, dice, qué recompensa dará al hombre por su alma. Todo es vanidad de vanidades. Todo esto no da un gozo verdadero. Todo lo que hay en este mundo es temporal, como temporal es el gozo que da. Ciertamente produce un gozo, no lo vamos a negar, no estamos ciegos a esa realidad, pero es un gozo temporal. Luego las personas regresan a su vacío, luego las personas regresan a su insatisfacción, y quieren más, y buscan más en las cosas de este mundo. Pero este mundo Dios lo describió como una cisterna rota. Este mundo Dios lo describió como una cisterna rota que no retiene agua, como una cisterna seca y vacía, donde no puede haber vida en ella, pero tampoco puede dar vida. Las personas que han puesto su confianza en las cosas de este mundo pueden dar testimonio. Los que hemos puesto en algún momento de nuestras vidas la confianza en las cosas de este mundo, podemos dar testimonio de la infelicidad, esa infelicidad total. Por momentos había gozo, por momentos había paz, pero si somos honestos y hacemos un recuento, era mayor el tiempo donde no había gozo, donde no había paz, donde solo había desasosiego, donde solo había intranquilidad y angustia. No en vano hoy los medicamentos más vendidos son los tranquilizantes. Los medicamentos más vendidos, además de los medicamentos para el dolor, son los ansiolíticos, los sedantes, porque la gente hoy es infeliz. ¿Por qué? Porque la vida es nada, y todo lo que este mundo te ofrece es nada. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Qué más debemos de testificar? La tercera verdad es respecto a la culpa de los pecadores y a la realidad del infierno. Ya lo hablamos. Es necesario hacerle entender al pecador que antes de su conversión está lleno de pecado. Así lo ve Dios. Está lleno de pecado. Está lleno de pecado. No hay nada bueno en él. Y ahí sí se cumple, antes de la conversión del ser humano, lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos creer en Jesús y su sacrificio para perdón de pecados. Es necesario, como parte de este testimonio o como parte de ser testigos eficaces, es necesario hacerle ver al pecador que antes de su conversión, de su entrega a Cristo, de su salvación, por muy bueno o por muy buena que se vea, o por muy justo o muy justa que se crea,
es el primero de los pecadores o es la primera de las pecadoras. Aunque esta persona se vea que va mejorando, que ahí la lleva, y aunque esta persona crea que está cada vez más cerca de Dios, porque va haciendo una reforma moral por fuera en su vida, sin que haya una regeneración, un cambio interno de corazón por medio del Espíritu Santo. Es necesario hacerle entender que es culpable. Sí, que es culpable porque él ha pecado voluntariamente y con uso de razón. Hacerle entender que es culpable y que no tiene excusa y que no tiene justificación y que ninguna excusa o ninguna justificación podrá presentar delante de Dios el día del juicio. Pero también hablábamos de una cuarta verdad, o se hablaba de una cuarta verdad en esa primera enseñanza, que es acerca del amor de Cristo, acerca del gran amor de Cristo, que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él se vació en un cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para hacerse hombre y morir por todos nosotros en su condición de hombre. Era necesario que un hombre muriera por nosotros, porque nosotros estamos en condición de seres humanos. Era necesario que ese hombre que fuese a morir en esa cruz fuese justo, fuese santo. ¿Había en la tierra alguno? No. La palabra de Dios, como ya vimos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había nadie en la tierra, no había ningún ser humano, no había ningún hombre que pudiese ocupar nuestro lugar para recibir el castigo que nos correspondía a nosotros recibir y pagar a Dios por esa gran deuda que tenemos o que teníamos acerca del pecado o por causa del pecado. La palabra de Dios nos dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por cuanto no había un hombre, no había un ser humano en la tierra que fuese justo. Si esa persona hubiese cometido un solo pecado, hubiese muerto por él o por ella, pero no por nosotros. Se necesitaba que esa persona fuera justa, fuera sin mancha, fuera sin pecado. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús vino a ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios que se ofreció voluntariamente por amor a nosotros, para morir por nosotros, como también lo dice Dios en su palabra, el justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevar a muchos a la gloria, dice. Para llevar a muchos a la gloria por medio de la redención que es en Él, que es en Cristo, por medio del perdón de pecados. ¿De qué otra cosa hay que testificar al pecador? Hay que testificar al pecador de la satisfacción absoluta que hay en la vida cristiana, de ese gozo, de esa paz absoluta que hay en la vida cristiana. Los cristianos estamos llamados a mostrar con nuestras vidas que no hay vida fuera de Cristo, que no hay vida fuera de Cristo, que no hay gozo permanente, que no hay paz permanente, aún en medio de las tribulaciones, sino es en Cristo y por Cristo. Lo más maravilloso de ser cristiano es que hay gozo y es que hay paz. En medio de tribulaciones, no te voy a mentir, no te voy a engañar. Cuando una persona se convierte a Cristo, se entrega a Cristo y es perdonado o es perdonada, sí van a haber tribulaciones, sí van a haber angustias, sí lo van a haber. No en vano Dios nos dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Dice la palabra de Dios que el cristiano puede experimentar una ansiedad por lo que está viviendo él o un ser querido o esta humanidad perdida. Pero que el cristiano puede tener gozo y puede tener paz en medio de esa ansiedad porque puede echar, descargar, así como una volqueta llena de material, descarga todo su material y luego se sube ahí alguien con una escoba y la barre y no deja ni una piedrita. Así como esa volqueta descarga todo el material, así el cristiano, y cuando digo cristiano estoy hablando de hombre y mujer, así el cristiano puede volcar, puede descargar, puede echar todas sus ansiedades sobre Jesús. Y aunque el problema está ahí, ya no le genera ansiedad, porque confía que al Dios a quien ha orado es un Dios que no solo le ha escuchado la oración, sino que le va a responder. Es un Dios que se deleita en misericordia y le va a responder. Tenemos que testificar con nuestras vidas al pecador todo esto que hemos hablado, pero sobre todo la satisfacción absoluta que hay en la vida cristiana. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo
no hay vida. Usted dirá, pero yo he visto a unas personas, ¿verdad?, que se ven por la televisión muy contentos, muy alegres y ni siquiera son cristianos. Déjame decirte que los ves muy alegres, los ves muy contentos, confiando en el poder que tienen, confiando en el dinero, en la fortuna que tienen, pero si tan solo pensaras en su final, dirías tú como Asaf en el Salmo 73, te voy a leer solamente algunas porciones. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre miraba quizás como personas que estaban esforzándose por vivir vidas rectas delante de Dios, tenían calamidades en su vida diaria. Sin embargo, miraba cómo las personas que aborrecían a Dios con sus hechos, aunque con sus palabras decían amarlo, personas que aborrecían a Dios con sus hechos, viviendo una vida de pecado, una vida de egoísmo, eran grandemente prosperados. Y decía Asaf, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, se ven fuertes, sanos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Por qué? Porque tienen poder, tienen dinero, tienen trabajadores, viven una vida cómoda. Dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, por esa soberbia, por el poder que ostentan. Dice, los ojos se les saltan de gordura, están hasta gordos de tanta comida que hay, cuando hay cristianos a veces que no tienen el bocado de ese momentito, pues. Luego dice, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, oiga su bien, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero dice Asaf, yo no entendía esto, Señor, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y este es el secreto. Estoy leyéndote Salmo capítulo 73 para que lo medites en casa. Dice Salmo capítulo 73, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Los ves muy felices hoy, pero si no se arrepienten y creen en Jesús, confían en Jesús como su Señor y Salvador, te vas a dar cuenta de que hicieron un mal negocio en esta vida. Dice, hasta que entrando en el santuario de ellos comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice el salmista, ciertamente, en verdad, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Aquí la palabra asolada es cómo han sido abandonados, dejados por la misericordia de Dios y dejados por todos, como esos pueblos fantasmas en el desierto, donde no hay vida alguna. Dice, cómo han sido asolados. Y aquí hay una palabra que da terror, no solamente asolados, y la palabra ser asolado, ser dejado solo, sin nada, y bajo los juicios justos de Dios, da terror. Aquí hay una palabra que da más terror, dice, de repente. O sea, cuando más contentos están, cuando más gozosos están, cuando están celebrando como nunca antes, de repente, dice, perecieron, se consumieron de terrores. Yo no quisiera recomendarte la vida de estas personas. Dice que de repente van a venir unos terrores tan grandes a su vida, unos terrores sin igual. Yo no sé qué te puedas imaginar tú por terror, o qué cosa te produce a ti terror, que la puedas magnificar de modo que puedas decir, ¡qué horrible! Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero dice que Dios los va a consumir de terrores. Le va a venir un terror, le va a venir otro terror, su vida va a ir de terror en terror hasta que se consuman y se mueran. Y lo peor de todo dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Cuando Dios vuelva, aquí es cuando despertares, cuando Dios venga en su gloria a juzgar, ellos van a estar ahí, van a decir, Señor, Señor, acuérdate de mí. Y dice que Dios va a ¿qué? A menospreciar su apariencia. ¿Te parece la vida de ellos como muy buena? ¿Muy placentera? Espérate un momento. Espérate un día más. Espérate un mes más y un año más. Y te darás cuenta que ellos
serán como un testimonio para nosotros de que no hay vida fuera de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Él es la vida. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Juan, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. Y no solo la vida en abundancia que Jesús ofrece en esta tierra, sino también la vida eterna. Pero el que no tiene a Cristo no tiene vida. Ahora tú te preguntarás, pero yo veo a muchos que dicen que son cristianos, ¿verdad? Que tienen una cara de amargura, que viven con una cara, ¿verdad?, de tristeza, que viven una vida de insatisfacción, que el gozo no se les ve por ningún lado. Bueno, es que una cosa es tener religión, es decir, formar parte de un sistema religioso humano. Una cosa es que tú digas, yo soy católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, adventista del séptimo día. Y otra cosa es que tengas una relación personal con el Cristo vivo y verdadero. Una cosa es que tengas una religión, otra cosa es que tengas una relación con Cristo. Los que tienen una relación con Cristo tienen mucha paz, tienen gozo, aún en medio de circunstancias adversas. En la segunda enseñanza hablábamos de esto, en la segunda parte hablábamos de esto y agregábamos el elemento de la necesidad de una conversión. Se le debe de decir al pecador que tiene que convertirse a Dios, es decir, que debe de darle la espalda al mundo, debe de darle la espalda al diablo, debe de darle la espalda al pecado aún, debe de darle la espalda a hacer su voluntad, debe de rehusar, debe de desistir del derecho de gobernarse a sí mismo. Porque hoy en día, cuando se le presentan las 4 verdades espirituales al pecador para salvación, del plan de salvación, no se le dice esto. Y vemos personas que cuando se les dicen las 4 verdades espirituales del plan de salvación, siguen viviendo la misma vida de pecado. Siguen viviendo esa misma vida, gobernando ellos su vida. Siguen viviendo la misma vida, amadores de sí mismos, y viviendo para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y se le dice que son cristianos, y se le dice que son cristianas. Cuando ya vimos en la enseñanza anterior que una oración del penitente o la oración de aceptar a Cristo, esa oración sin conversión es igual a condenación. Cuando la persona hace esa oración en público o a solas en su casa, porque quizás está oyendo una radioemisora donde le dicen, si este programa le impactó, repita conmigo esta oración, pero no hay una conversión, cuando la persona no le da la espalda al diablo para ya no ser esclavo o hijo del diablo, cuando no le da la espalda al mundo o al pecado o al yo mismo, ese derecho de querer gobernar su vida, ese egoísmo, para venir a Cristo, que es conversión, dar la espalda a algo, dejar algo para venir a Cristo, confesando sus pecados, apartándose de ellos y suplicando misericordia para ser salvo. Si no hay esa conversión, no hay salvación. Y por cierto, después de la enseñanza anterior, alguien se me acercó y me dijo, oración. Él estaba repitiendo lo que yo había dicho, o Dios había dicho a través de su servidor, oración sin conversión es igual a condenación. Y esta persona se me acercó y me dijo, oración sin conversión es igual a emoción. Y yo dije, exacto. Hoy tenemos un montón de gente que dice ser cristiana, que está viviendo vidas en derrota, más que en victoria, pura derrota. ¿Por qué? Porque todo es fruto de una emoción. Todo es fruto de una emoción. Porque oración sin conversión es igual también, como bien dijo esta persona, a emoción. La salvación no es una emoción. El fruto de la conversión es una salvación, una plena salvación, una total y entera salvación que es en Cristo Jesús. Vemos entonces que hay que decirle al pecador la necesidad de una conversión y de una vida de santidad, aquí y ahora, cada día. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí ver al Señor es gozar del favor del Señor. Sin santidad nadie en esta tierra piense que va a gozar de la comunión con Dios. Mira, te pondrás ahí a orar horas, vigilias de oración diarias, pero sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, es decir, nadie se gozará de su favor, aquí en esta tierra y en la eternidad. Nadie puede decir que tiene comunión con Dios. Nadie puede decir que Dios le oye y le contesta. ¿Por qué? Porque como diría aquel ciego de nacimiento, cuando fue llamado a
declarar ante las autoridades que dijo este hombre ciego, el ciego de nacimiento, dijo, y sabemos que Dios no escucha ¿a quién? A los pecadores, ¿sí o no? Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese sí escucha. Así de sencillo. Mira, hay que hacerle ver al pecador la necesidad de convertirse. Antes de decirle, acepta a Jesús, acéptalo hombre, acéptalo mujer, hay que decirle, pero tienes que convertirte y explicarle claramente lo que es la conversión. Y para eso una persona que está testificando eficazmente tiene que saber lo que es la conversión. Por eso lo explicamos. Esta enseñanza tiene como propósito que las personas que ya son cristianas sepan cómo testificar eficazmente. Sepan cómo testificar a las almas de Cristo, de las buenas nuevas, de la salvación, eficazmente. Sepan cómo dar un testimonio que glorifique a Dios. Por eso estamos repitiendo y dándote argumentos. Y en la próxima enseñanza te los voy a preguntar. No van a venir si les digo esto. No te los voy a preguntar. Pero deberías saberlo si eres cristiano. Ya los debiste de haber anotado y decir, sí es cierto, sí es cierto. De esto hay que testificar. Mira, es más, cuando una persona es cristiana y no le han testificado de esta manera, la persona cuando entra en convicción, cuando es convencida por el Espíritu Santo con argumentos, la persona que es cristiana reconoce que Dios mismo le da testimonio de la necesidad de una conversión por medio de su Espíritu. Dios mismo le da testimonio de la necesidad de vivir una vida de santidad. Esa necesidad de vivir rectamente, de vivir santamente, por amor a Dios, por gratitud a Dios, por amor a Dios, por gratitud, óigalo bien, a Dios, lo cual no es gravoso, como decía el apóstol Juan, el discípulo amado, dice, y este es el amor, dice que guardemos sus mandamientos, es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos, sus mandamientos no son una carga pesada, lo hacemos por amor, porque amamos a aquel que nos amó primero, porque estamos muy agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿De qué se hablaba en la enseñanza anterior, en la tercera parte? Se hablaba de la necesidad que tiene el cristiano de negarse a sí mismo. Sí, la necesidad de negarse a sí mismo. O sea, el pecador también tiene que entender esta verdad. O sea, tú tienes que decirle al pecador, mira, si tú te conviertes a Cristo, bueno, vas a vivir una vida santa con el poder de Dios, porque no se puede vivir una vida santa sin el poder de Dios, pero también está la necesidad de vivir una vida de negación cada día. Jesús dijo a las multitudes, Jesús no engañó a nadie. Y si Jesús no engañó a nadie, si tu maestro y mi maestro no engañó a nadie, ni tú ni yo tenemos derecho de engañar a la gente. Si tu maestro y mi maestro decían a todos sus seguidores, pero no discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Para qué? Para que se convirtieran en discípulos, cuanto más nosotros no tenemos que decirle al pecador, si tú quieres seguir a Cristo, vas a tener que negarte a ti mismo, vas a tener que negarte a ti misma. También Jesús, aclaro, decía a sus discípulos, cuando dice todos era no discípulos y discípulos. El pecador tiene que saber de la necesidad de negarse a sí mismo cada día y de tomar la cruz cada día con la ayuda de Dios. Pero también el discípulo ya lo sabe que debe de negarse cada día a sí mismo y tomar la cruz cada día con la ayuda de Dios. O sea, el pecador debe de saber cuando tú le estás testificando qué es lo que le espera, para que después no te diga que lo engañaste. El pecador, antes de hacer una oración apresurada, porque eso es lo que hacen, una oración apresurada, sin saber cuáles son los gastos, el pecador tiene que saber todo esto, para que se siente a meditar y se siente a reflexionar en todo lo que Dios le va a demandar, pero también en el amor de Dios, que es más grande que cualquier cosa que Dios pueda pedir. Entonces ya vimos cómo Jesús decía a todos, a no discípulos y a discípulos. Pero en este momento, hablando de los pecadores, Jesús nunca engañó a ningún pecador, a ningún publicano, a ningún fariseo, a nadie de los que estaba ahí en medio de la multitud, acerca de la necesidad que tendrían de negarse a sí mismos una vez que tomaran la decisión voluntaria y por amor a Cristo
de convertirse, de vivir en santidad y negación. Además de esto, la necesidad de vivir por encima del mundo, esto ya lo vimos, la necesidad de vivir por encima del mundo, es decir, apartados del mundo. Y los cristianos, decíamos en nuestra enseñanza anterior, los cristianos deben mostrar con su ejemplo lo que es la caminata cristiana, lo que es la vida cristiana de negación, de tomar la cruz cada día y de vivir separados del mundo, en el mundo, pero separados del mundo. Y nos decía el señor Carlos Finney, ya lo vimos, un hombre grandemente usado por Dios en el avivamiento de 1850 en los Estados Unidos, donde él fue el instrumento para que 500,000 personas vinieran a los pies de Cristo, se convirtieran a Cristo. Decía Carlos Finney, esta es la más poderosa predicación, mostrar con el ejemplo lo que es la vida cristiana. Esta es la más poderosa predicación. Esta es la manera más eficaz de dar testimonio. Es lo que muestra a los pecadores la gran diferencia entre ellos y los cristianos, cosa que hoy no vemos porque personas que dicen ser cristianas viviendo vidas de pecado no están dando este testimonio, no están predicando con su testimonio. Y los cristianos que muestran con su ejemplo lo que es la caminata cristiana están dando la más poderosa predicación. Porque como decía el señor Finney, es lo que muestra a los pecadores la gran diferencia entre ellos y los cristianos. Y se me viene a la mente una historia que quiero ponerte de ejemplo. Cierto hombre, un chino de la ciudad de Ningpo, fue a otra ciudad por razones de trabajo. Y al ir caminando por las calles de esa ciudad, escuchó que de algún lugar salían cánticos que honraban y glorificaban a Dios. Él, guiado por esos cánticos, fue hasta un lugar donde se estaba predicando la palabra de Dios. Él entró ahí con mucha reverencia, escuchó el sermón del predicador y al final se acercó al predicador, haciéndole saber su necesidad de ser miembro de esa iglesia. La persona le pidió al predicador, ¿verdad?, que si podía permitirle ser miembro de esa iglesia. Y el predicador, que le miraba por primera vez, le preguntó, ¿dónde ha oído usted el Evangelio? ¿Dónde ha oído usted el Evangelio? Y este hombre chino de la ciudad de Ningpo le dijo, no lo he oído, lo he visto. Óyelo bien, no lo he oído, lo he visto. ¿En dónde?, contestó el pastor. ¿Cómo fue eso? Y el chino le explicó, mire usted, allá en la ciudad de Ningpo, de donde yo vengo, ahí conocí a un hombre chino que había sido fumador de opio. Un hombre muy malo, pues era un hombre que era iracundo, era violento y era el terror de su familia y de sus amigos. Sin embargo, un día este hombre se convirtió a Cristo y fue transformado totalmente. Yo, que le conocía de muchos años, pude darme cuenta de que algo extraordinario había pasado en su vida. Algo que jamás había visto en toda mi vida como ciudadano de Ningpo. Y me dije a mí mismo, algo debe haber de maravilloso y sobrenatural en esta religión de los extranjeros, porque así le llamaban a los misioneros cristianos. Así que, dice este hombre, empecé a acudir a los cultos en mi ciudad, a los cultos que daban los misioneros de mi ciudad, y yo mismo me he convertido al Señor Jesús. Los cristianos deben demostrar con su ejemplo lo que es la caminata cristiana. Esta es la más poderosa predicación, decía Finney. Es lo que muestra a los pecadores la diferencia entre ellos y los cristianos. Y repetimos lo que decía Finney. Es triste que cuando se permite a las personas que dicen ser cristianas vivir esas vidas tibias, esas vidas de pecado, esas vidas relajadas, esas vidas cómodas de práctica de pecado, los pecadores
los pecadores se van a comparar con estos cristianos, entre comillas, y los pecadores van a decir, por lo que puedo ver, entre mi vida y la de estos cristianos, bueno, estoy casi bien, o al menos muy cerca de lo correcto, así que es imposible que Dios me mande al infierno por esas pequeñas diferencias entre estos cristianos y yo. Y dice el señor Finney, no, el verdadero camino es mostrar el gran contraste entre el cristianismo y el mundo. El verdadero camino es mostrar el gran contraste entre ¿quién? Entre el cristianismo y el mundo. Para terminar este apartado y darte todos los argumentos, si tú eres cristiano, para que puedas testificar eficazmente, y si no eres cristiano, para que estés siendo evangelizado como Dios quiere, para que te conviertas, yo te voy a dar argumentos también. Si eres cristiano, te voy a dar argumentos, y si no eres cristiano, te voy a dar argumentos sobre este punto que debe de ser testificado. Dice un escritor cristiano, William MacDonald, el mundo se emplea aquí para denotar la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz sin Dios. Cuando el señor Finney y nosotros, y la Biblia se refiere al mundo, en este apartado en particular, el mundo es usado aquí para denotar esa sociedad o ese sistema que el hombre ha edificado, donde ya decíamos anteriormente, ni hay temor a Dios, ni hay amor a Dios, donde han excluido a Dios de todo porque lo aborrecen, pero eso sí, para hacerse a sí mismos felices sin Dios. Nos dice este escritor, es un reino, el mundo al cual nos estamos refiriendo de esta manera. El mundo es un reino antagónico a Dios. El Dios, con D minúscula, y príncipe de este mundo es Satanás. Todas las personas inconversas, te guste o no te guste, todas las personas inconversas son sus súbditos. El mundo intenta atraer y retener a las personas por medio de el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la soberbia o la vanagloria de la vida. El mundo al cual nos estamos refiriendo tiene su propia política. Por eso es que pastores y política no riman, ¿verdad? El mundo tiene su propia política, tiene su propio arte, tiene su propia música, tiene sus propias diversiones, tiene sus propias maneras de pensar y estilos de vida y modas. Y por cierto, ¿qué crees? El mundo también tiene un sistema religioso. Sí, un sistema religioso que el diablo utiliza para tener entretenida a las personas mientras se van al infierno. Antes el diablo utilizaba aquellas zonas rojas que le llamábamos en nuestras ciudades, ¿verdad? Donde estaban los bares y los prostíbulos. Busca en nuestra ciudad esas zonas rojas. Ya desaparecieron. Quizás en Comayagüela haya una por aquí, un prostíbulito por allá, ¿verdad? Si es que hubiera. Pero es que el diablo ya no tiene necesidad de usar esas cantinas, esos prostíbulos, para que los hombres se vayan al infierno. ¿Qué crees que ha encontrado el diablo más efectivo? Iglesias, entre comillas. Iglesias donde el diablo, que se disfraza de ángel de luz, pone ministros que son así como siervos de justicia para que estén engañando a las personas. Sí, el diablo, que se disfraza como un ángel de luz, pone ahí a sus ministros que se disfrazan como ministros de justicia para que estén entreteniendo a las personas, para que no les prediquen todo lo que Dios quiere decirles, sino lo que las personas quieren oír nada más, porque tienen comezón de oír. Las personas tienen comezón de oír y buscan que les prediquen lo que quieren oír, pero no lo que Dios quiere decirles. Y ahí vemos cómo el mundo también tiene su propia religión. Qué triste, o su propio sistema religioso. Dice, el mundo trata de conseguir que cada uno se amolde a su cultura y a sus costumbres. Y dice, por esa razón, los cristianos no deben de permitir que este mundo los vaya amoldando a ellos. Y los pecadores deben de tener claro que desde el momento de su conversión, ellos empiezan a ser transformados. De modo que
ya no hay nada más de este mundo, sino solo de Cristo. En Romanos capítulo 12, verso 2, vemos esta verdad, que todo cristiano, pero también todo pecador, antes de convertirse, debe de saber. No os conforméis a este siglo, está hablando a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Esto es algo que el pecador debe de saber. El pecador debe de saber que desde el momento en que se convierta, hace una línea de separación con el mundo. Si no, no es cristiano, punto, si no es hijo de Dios. Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay grises. El pecador debe de saber que en el cristianismo no hay grises, o es blanco o es negro. Pero esta religión mundana, esta religión del mundo, se ha inventado el gris espiritual. Como también se ha inventado los cristianos carnales. Como también se ha inventado muchas excusas, tomando textos de la Biblia fuera de contexto, como pretexto para seguir pecando y creer que van al cielo. Este escritor cristiano dice, los creyentes no son de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo. Oye, lo pecador, si tú decides convertirte a Cristo, hombre o mujer que estás aquí, no vas a ser de este mundo ya. Tienes que decirle adiós al mundo. Así que ve pensando qué cosas del mundo has amado más que Cristo, para que ya vayas pensando en decirle adiós, si en realidad el amor de Cristo y su palabra te está seduciendo a venir a Él, para darle la espalda a todo esto y venir a Cristo. Ve pensando qué cosas del mundo has amado. Ve pensando en qué cosas del mundo has amado más que Cristo, porque les vas a tener que decir adiós. No. No es cuestión de que las vas a llevar guardaditas ahí, en lo íntimo. Porque Dios escudriña los corazones. Dios conoce los corazones. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice. No lo vas a engañar a Él. Si tú crees que puedes engañar a Dios, olvídate. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Querida persona que eres cristiana, tienes que testificarle al pecador acerca de esto, pero tienes que estarlo viviendo tú también. Y querido pecador, tú tienes que saber esto, porque si no, ciertamente no vas a alcanzar lo que andas buscando. No lo vas a alcanzar. Vas a querer entrar a Cristo, vas a querer entrar al reino trayendo cosas del mundo. No puedes entrar al reino de Dios arrastrando cosas del mundo, entiéndelo. Tienes que romper, así como tienes que romper con el diablo, así como tienes que romper con el señorío del diablo, así como tienes que romper con el pecado, tienes que romper con el mundo. Y eso tiene que quedarte claro. Tiene que quedarte claro. Dice, los creyentes no son de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo, pero son enviados al mundo, ¿para qué? Para testificar que sus obras son malas y que la salvación está disponible para todos los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Óigalo bien. Los cristianos no son de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo, pero son enviados al mundo para lo que hemos estado hablando, para ser testigos eficaces de Cristo, para dar un testimonio que glorifica a Dios, para testificar que las obras de este mundo son malas y que la salvación está disponible, ciertamente, pero para todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, habiendo hecho un resumen, vamos a la cuarta parte. Los pecadores tienen que saber, es necesario testificar a los pecadores de cuál es el carácter del cristiano. Tienen que saber de la mansedumbre y de la humildad. Ellos tienen que tener claro que como parte del carácter cristiano, como parte de un seguidor de Jesús, es necesario ser manso y humilde. Jesús nos da ejemplo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29, cuando Él mismo nos dice, aprended de mí, que soy pobre, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Eso es algo que el pecador tiene que saber. No, olvídate. El pecador tiene que saber que su carácter se queda el día que entra por la puerta angosta. Que no hay tales de decir, yo soy cristiano porque acepté a Cristo hace 5 años, pero usted sabe, armo mis berrinches, armo mis rabietas, soy bien enojón, soy bien enojona,
pero soy cristiano. Y si soy así, es porque así soy yo. Exactamente. Has dicho una verdad y una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que no eres cristiano, que no eres cristiana. ¿Cuál es la verdad? En que así eres tú, en que sigues reflejando tu carácter, porque no ha habido conversión del corazón. Porque cuando una persona se convierte a Cristo y hay una obra interior, hay una obra en el corazón de la persona por medio del Espíritu Santo de Dios, la persona se convierte acorde al carácter de Cristo. Ya no es amoldado por el mundo, ya no es amoldado por su carácter, es transformado conforme a la imagen de ¿quién? Conforme a la imagen de Cristo. Y el carácter de Cristo brota en esta persona. Y la persona es mansa y humilde de corazón porque ha habido un cambio en su corazón. No te voy a negar que va a venir la tentación al enojo. Claro que va a venir la tentación al enojo. Pero la persona que es cristiana, la persona en el poder del Espíritu, esa persona es llena de una mansedumbre. Clama a Dios y Dios por medio del Espíritu Santo que mora en él, pone en él o en ella mansedumbre, pone en él o en ella humildad. El pecador debe de saber que como parte de la transformación interna, como parte de la conversión, no solamente hay santidad, no solamente hay negación, no solamente hay ruptura con el mundo, hay un cambio de carácter. Reflejas a Cristo. Reflejas a Cristo. Como dice un canto, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Precisamente el arrepentimiento no es más que eso, un morir a uno mismo, y la conversión que es parte del arrepentimiento no es más que un morir a uno mismo, y la santidad que viene con la conversión es un morir continuamente a uno mismo a través de la negación diaria por el poder del Espíritu Santo. Tiene que saber eso. Pero también el cristiano debe de testificar. No solamente testificar con su boca, sino con sus hechos. El carácter de Cristo. Carlo Finney decía, el pueblo de Dios debe siempre mostrar el carácter del Hijo de Dios, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba. ¿Qué es ser manso? Quiero detenerme un poco aquí porque hoy en día creen que ser manso es ser menso. La gente cree que ser manso es ser tonto. La gente cree que ser manso es ser débil. No. La palabra manso o la palabra mansedumbre del griego prautes tiene manifestaciones para con Dios y para con los hombres. Una persona mansa, una persona que tiene el prautes, manifiesta su mansedumbre para con Dios cuando acepta con paciencia y resignación los tratos de Dios para con su vida, los tratos de Dios para con su familia, los tratos de Dios para con sus seres queridos, los tratos de Dios para con su trabajo, sus negocios, su quehacer diario. Una persona que tiene mansedumbre, que es manso primeramente para con Dios, es el que acepta con paciencia, con resignación y con gozo y con paz los tratos de Dios para su vida, como su voluntad o como la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no lo vas a ver resistiendo con Dios, no lo vas a ver quejándose, no lo vas a ver discutiendo con Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Si no le va a decir, Señor, ¿para qué? Cambia el por qué en un para qué. Cambia la queja del por qué en un para qué. Señor, ¿para qué lo permitiste, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? Si Job hubiera cambiado el por qué en un para qué, no tuviéramos 40 y tantos capítulos. Quizás tuviéramos 3 nada más. Sí. Si Job en lugar de estar diciendo ¿por qué? Hubiera dicho, Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres mostrar con esto, Señor? ¿Qué me quieres mostrar? Entonces, hubiéramos llegado del capítulo 1, hubiéramos llegado de un solo salto, del capítulo 1, hubiéramos llegado al capítulo 42, donde Job dice,
Reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que él me entendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, gracias. Porque lo que querías era que yo tuviera una comunión personal contigo. No te conociera de oídas, sino que te conociera por una vivencia diaria, por una relación íntima. Señor, de oídas te había oído, pero a través de todo esto ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco de haber contendido tanto tiempo contigo, Señor, de haberte preguntado continuamente, ¿por qué? En lugar de, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres bendecirme? ¿En qué quieres beneficiarme? Y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es lo que el cristiano debe testificar, como parte de la mansedumbre para con Dios. Y es lo que los pecadores deben de ver y entender por palabras, pero también con hechos. ¿Qué es ser manso para con Dios? Ya lo vimos. ¿Qué es ser manso para con los hombres? Ser manso para con los hombres es ser de conducta suave, ser de conducta dulce, ser de conducta gentil en el trato, no áspero para con sus semejantes, es decir, ser sereno, apacible, no por debilidad, no por falta de carácter, sino por amor. En otras palabras, es poder controlado o poder bajo el control del Espíritu Santo. Dice la definición, son aquellos que pueden soportar una provocación sin encenderse en ira, sino que permanecen serenos o dueños de sí mismos. ¿Y qué es humilde? Dice manso y humilde. La palabra humilde es lo opuesto a orgulloso, lo opuesto a soberbio o prepotente, que reconoce su condición, que reconoce su necesidad. Es ser un pobre y humilde en espíritu, es ser un continuo necesitado de Dios. Y por eso recurre continuamente a Dios. Y los cristianos tienen que testificar a los pecadores de la necesidad de esta transformación de carácter. Si tú, querida persona que estás aquí, no sé cuántos años dices de ser cristiana, todavía sigues reflejando tu carácter, y no reflejas el carácter de Cristo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde en espíritu. Te engañaron cuando te presentaron las 4 verdades espirituales nada más y después te dijeron, ahora acepta a Cristo ahí sentado o de rodillas, y lo hiciste. Y te dijeron, ya eres cristiano, ya eres cristiana, pero aún seguías siendo tú mismo, aún seguías siendo tú misma, aún seguías sin conversión, aún seguías sin vivir vida santa, sin negación, sin separarte del mundo, y menos reflejar la vida cristiana. Hay personas que me dicen, mire pastor, la verdad es que yo no sé qué me pasa, mire, cuando menos, ¿verdad? Me imagino, o me doy cuenta, ya exploté. En México les llaman de mecha corta, dinamitas de mecha corta. Los prendes y rapidito se explotan. Y luego tratan de justificarse y dicen, pero va a creer que yo soy como llamarada de Tusa. Mire, me enojo y hago gran alaraca, pero rapidito estoy tranquilo. Mire, no, mi enojo no me dura varios días. No. Mira, te dure 5 minutos, te dure 5 semanas. Ya sabes por qué lo haces. Ya sabes por qué ese es tu proceder, ya sabes por qué esa es tu conducta. Porque no estás reflejando el carácter de Cristo, porque Cristo no mora en ti, porque no ha habido conversión, no ha habido perdón, no has sido lleno del Espíritu Santo, porque no has creído, dice la palabra de Dios. Por eso no hay ese carácter manso y humilde de Cristo. Y eso es necesario que lo entiendas. El señor Carlos Finney, quiero citarlo, nos dice, si un cristiano o que profesa ser cristiano, se irrita, se resiente cuando lo insultan, hace corajes o toma medidas como las del mundo para vengarse, ¿cómo va a hacer que la gente crea que es una realidad el cambio de su corazón? ¿Cómo? Si tal persona contradice el Evangelio mismo. Pero nada hace una impresión más grande en los pecadores, ni cae con más peso en sus conciencias, como ver a un cristiano, verdaderamente cristiano, soportando insultos con la mansedumbre de un cordero. Esto penetra
como una espada de dos filos. Pero nada hace una impresión más grande en los pecadores, ni cae con más peso en sus conciencias como ver a un cristiano, verdaderamente cristiano, soportando insultos con la mansedumbre de un cordero. Esto penetra como la espada o como una espada de dos filos. Y cuando yo pensaba en esto que dice el señor Finney, que es una realidad, buscando un sustento bíblico para esto, porque tú siempre tienes que pedir que se te predique con la Biblia, buscando un sustento bíblico para lo que el señor Finney decía, nada hace una impresión más grande en los pecadores, ni cae con más peso en sus conciencias, como ver a un cristiano, verdaderamente cristiano, soportando los insultos con la mansedumbre de un cordero, y esto penetra como una espada de dos filos. Se me venía a la mente una historia de la Biblia, del Nuevo Testamento, y les voy a ayudar, del libro de los Hechos. ¿En quién creen que se me vino a la mente? ¿En quién creen que se me vino a la mente? Se me vino a la mente, exacto, Esteban. Esteban. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54 en adelante, nos dice o nos narra el martirio de un hombre que se llamaba Esteban. Dice, oyendo estas cosas, ¿quiénes? Los principales, los fariseos, los escribas, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso de se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él quiere decir, ya no estaban dispuestos a escucharle. Habían cerrado sus oídos para no oír y sus corazones para no entender el mensaje de esperanza, el evangelio, las buenas nuevas de Cristo que Dios les estaba predicando a través de Esteban a estas personas que estaban oyendo, pero llenas de religión, llenas de engaño. Y dice, oyendo estas personas estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los que estaban ahí escuchándolo, los que se oponían, los que resistían no solo a Esteban, sino al Espíritu Santo, entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Es decir, todos los hombres que estaban ahí, como un solo hombre, se fueron contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, lo mataron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. No se te olvide este nombre. Las personas que estaban siendo testigos de la ejecución de Esteban, de ese juicio de celo, como se le llamaba, porque los judíos no podían matar a alguien, podían decretarle la pena de muerte, pero como estaban bajo la jurisdicción de los romanos, no podían matar a alguien, salvo que fuese un juicio de celo, se le llamaba, como en el caso de Esteban. Entonces, dice, los testigos de este juicio de celo, de la ejecución de Esteban a pedradas, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Déjenme explicarles que poner las ropas a los pies de alguien en ese entonces era poner las ropas a los pies de la autoridad, del líder del grupo. Y aquí pusieron las ropas a los pies de un joven que para ese entonces tendría 30 y tantos años, probablemente 33 años. Un joven de 33 años probablemente que se llamaba Saulo de Tarso. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Dice la palabra de Dios que apedreaban a Esteban, una muerte cruel, te dejaban caer piedras sobre tus extremidades, fracturaban tus huesos y eso te dolía, fracturaban tus costillas y eso te dolía, hasta que alguien ahí dejaba caer una piedra sobre tu cabeza y te producía una fractura del cráneo y te morías. Dice que apedreaban a Esteban, o sea, para matarlo, mientras él
invocaba y decía, mientras él recibía las pedradas, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a morir, él sabía. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, qué precioso, clamó a gran voz, como para que oyera Saulo, digo yo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Qué impresionante, imagínate la escena. Imagínate la escena, una ejecución. Y ahí estaba Saulo de Tarso, viendo cómo ejecutaban a esas personas. Era el líder del grupo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, te voy a leer, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. Una traducción literal es, y Saulo alegremente consentía en su muerte. ¿Te puedes imaginar ese joven de unos 33 años, Saulo de Tarso, el líder de la ejecución, que alegremente consentía en la muerte de Esteban y creía que lo que estaba haciendo era correcto, era justo? ¿Quién era Esteban? ¿Sabes quién era Esteban? No lo apedrearon por ser un criminal. La Biblia dice que era un hombre, un varón de buen testimonio, No solo predicaba con poder y con denuedo, su vida testificaba de que amaba a Dios. Era un varón de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3, podemos ver esta verdad. Para que veas tú, como dice Finney, un cristiano, verdaderamente cristiano, decía Finney. Vamos a buscar un cristiano, no como muchos de hoy. Por cierto, el otro día hablando con la esposa de un pastor me decía, es que a esos mi esposo les llama cristinos. Así me decía la esposa de un pastor con quien platicaba hace una semana. Me decía, mi esposo a esos que dicen ser cristianos y no lo son les llama cristinos. Dije yo, bueno, ciertamente. Vamos a buscar un cristiano, un verdadero cristiano, como dice Finney, a ver si es cierto que lo que Finney dice tiene fundamento. Buscad pues, dicen los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Te acuerdas tú la escena? ¿Te acuerdas el contexto? Habían unos judíos, helenistas, que se quejaban en Jerusalén de que sus viudas eran desatendidas, que se atendía más prontamente y mejor a las viudas que eran de extracción judía, es decir, de Jerusalén. Y entonces como que vino un desacuerdo y llegó este desacuerdo hasta los apóstoles y dijeron los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos de persistir en oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces van a buscarse, por favor, de en medio de ustedes a 7 varones con 3 características nada más. ¿Cuáles? La primera, de buen testimonio. La segunda, llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo. ¿Y qué dice el verso 5? Agradó la propuesta a toda la multitud que estaba ahí de discípulos. ¿Y eligieron a quién? A Esteban. ¿Varón lleno de qué? De fe. ¿Y de qué? Y del Espíritu Santo. O sea, que aquí tenemos a un cristiano, verdaderamente cristiano. Ahora vamos a ver a un pecador que es confrontado, a un pecador que es impresionado y sobre cuya conciencia cae un grande peso al ver a un cristiano, verdaderamente cristiano, soportando insultos con la mansedumbre de un cordero, y esto penetra como una espada de 2 filos. Ya vimos quién es Esteban y que era verdaderamente cristiano, ahora veamos quién es este joven Saulo. Vamos a ver primeramente quién era este joven Saulo, porque este joven Saulo era una cosa ante Dios, y otra cosa era lo que él creía que era. Primeramente vamos a ver lo que él era. En primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13, él mismo nos da testimonio de lo que era. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo, dice, esto era él,
Ahora está dando testimonio de cuando se convirtió. Dice, yo antes era, es de boca de Pablo, habiendo yo sido antes, ¿qué dice aquí? Blasfemo, no es cualquier cosa, perseguidor, ¿y qué? E injuriador. Pablo dice, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor y yo era un injuriador. Con respecto a que era perseguidor, veamos qué nos dice la Biblia acerca de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, vemos que Saulo, este joven Saulo, asolaba, dice, asolaba la iglesia. Y aquí la palabra asolar se usa en el griego para describir, o sea, la furia que tiene un animal feroz, cuando persigue a su presa y cuando devora a su presa. Para que te imagines, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa la palabra que mejor le describe a él. Dice, yo asolaba, yo perseguía con furia, con una furia increíble la iglesia. Por cierto, lo hacía con mucho gozo, ya vimos en el capítulo 8, verso 1. Pero aquí dice, Saulo asolaba la iglesia. Y mira lo que hacía, dice, entraba casa por casa y le decía, ¿hay algún cristiano aquí? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Hay algún cristiano aquí? Hermano, hermana, yo vengo a decirle a usted que por favor desista de esa errónea idea. Por favor. No. Dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, ¿qué hacía este hombre? Mire lo que hacía. Arrastraba. Y aquí la palabra arrastrar se usa como tú y yo entendemos arrastrar. Agarraba de los pelos a la persona o de alguna extremidad superior y lo iba alando y lo llevaba arrastrado. Arrastraba a hombres. Pero mire aquí también a quién arrastraba. Mire este Saulito, cosa seria, ¿verdad? Arrastraba a hombres y ¿qué? Y a mujeres. Y los entregaba ¿a quién? En la cárcel. No era cualquier cosa este Saulito. Hechos capítulo 9, verso 1 y 2. Dice, Saulo respirando aún amenazas, y cuando aquí dice respirando aún amenazas y muerte, tú has visto a los toros bravos cuando van a embestir que rascan y por sus narices, por los agujeros de sus narices, resopla el enojo, resopla la furia. Eso quiere decir, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de la fe cristiana, los trajese presos a Jerusalén. O sea, este hombre no solamente en Jerusalén arrastraba a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel, sino que aún en ese estado de cólera, de furia, pidió cartas para ir fuera de la ciudad. En el libro de los Hechos, capítulo 26, este es también Pablo dando su testimonio, Hechos capítulo 26, verso 9 al 11, dice Pablo, ciertamente, es decir, con toda seguridad, estaba seguro de lo que estaba haciendo era correcto. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos, no eran poquitos, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo dije, mi voto, yo dije, mátenlos, que los maten. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido, sobremanera. Mira, él está dando su testimonio, Saulo, Yo no estoy aquí inventando nada. Dice, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, no solo fue a una o a dos, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. No quiere decir que los haya hecho blasfemar o que haya logrado su objetivo. Si no, no los hubiera llevado presos. Solamente los forzaba a blasfemar. Los cristianos amaban a su Cristo y no lo hicieron. Dice, y enfurecido, ¿por qué? Porque no lo hacían. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, esto era Saulo de Tarso. Pero aquí el problema no es qué era Saulo de Tarso o quién verdaderamente era, sino quién creía que era.
El problema del pecador no es qué es realmente, sino quién se cree. Porque si él cree que está bien, si él cree que es justo, si él cree que es un hijo de Dios, entonces nunca va a recibir esa convicción de pecado, va a contender al Espíritu Santo y nunca va a ver su necesidad de un Salvador y nunca se va a convertir a Cristo, nunca va a venir a Jesús para perdón. ¿Sí me explico? Si un pecador cree que está bien, entonces cuando Dios venga a hablarle, a confrontarlo, él se va a ver bien, ella se va a ver bien, se va a ver como justo, como una persona muy justa, se va a ver como hijo o hija de Dios. Y toda la obra de amor de Dios por medio del Espíritu Santo va a ser en vano. Porque la persona, hombre o mujer, que se cree justo o justa, estando lleno de pecados, va a resistir la obra del Espíritu Santo, que le quiere producir esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para salvación. La va a resistir. Entonces esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación, no va a venir a su vida. Va a resistir al Espíritu Santo. Nunca se va a salvar. El problema no es lo que es pecador y punto. Y ya sus pecados están escritos en los libros de los cielos. Y el día del juicio, ahí va a haber todos sus pecados escritos. No, porque a Dios no se le olvidó ni uno. El problema no es lo que es. El problema es lo que las personas se creen, lo que impide la salvación. Por eso es necesario testificar una y otra vez, como dice aquí. ¿Quién era Saulo? No, hombre. ¿Quién realmente era Saulo? Una fichita. Ahí lo ves. ¿Sabes qué dice en primera de Timoteo capítulo 1, verso 16? Vamos a cerrar con este testimonio glorioso de Saulo. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, ¿qué dice aquí? El mejor de todos su clemencia. Para que Jesucristo mostrase en mí, ¿qué dice? El primero, toda su clemencia. Para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿El primero de qué? Veamos el verso 15. En el verso 15 nos dice, ¿el primero de qué? Dice, palabra fiel, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No, hombre, yo soy el primero de los pecadores. Él magnifica su condición de pecado. Esto es lo que Pablo era. Pero ¿qué creía Pablo que era, o Saulo que era? Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6. Un hombre lleno de vanagloria, mira. Decía él, vamos a ver desde el verso 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice aquí? Yo más. ¿Cómo se miraba a sí mismo Saulo de Tarso? Ya vimos cómo era en realidad, pero ahora vamos a ver cómo se miraba a sí mismo. Dice, yo circuncidado al 8º día. ¿Qué quiere decir con esto? Yo soy hebreo de nacimiento, yo no soy ningún prosélito. Yo soy hebreo de nacimiento, mis padres me circuncidaron al 8º día. Del linaje de Israel, yo soy del pueblo de Dios. Sí, del linaje de Israel. En otras palabras, en mi familia no hay mezclas. Todos venimos del linaje de Israel. Nadie de mi familia, hebreo o hebreo, se casó con un pagano o una pagana. No, 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 no. Purito, purito, sin mezcla del linaje de Israel. ¿Y qué dice aquí? De la tribu de Benjamín. El orgullo de él es que la tribu de Benjamín dio el primer rey al pueblo de Israel. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín. No sé si recuerdan que fue el primer rey de Israel. ¿Y saben cómo se llamaba él? Él se llamaba Shaul. Saulo en hebreo es Shaul en honor al rey Saúl. Su padre ha de haber admirado mucho al rey Saúl, que a su hijo le dio el nombre del rey. Dice él, de la tribu de Benjamín, tribu de reyes. Dice, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley fariseo, es decir, los separados, los que según ellos vivían para Dios. Y en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, yo peco, pero yo voy a hacer lo que la ley me manda. Ese era él. Eso creía que era él. Gálatas capítulo 1, verso 14. No solo eso. Dice él, y en el judaísmo, dice, cuando no era cristiano, en el judaísmo, que dice aquí, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, ¿en qué? En nación. O sea, Saulo era un pecador. Él nos lo dice, el primero de los pecadores. Pero ¿cómo se consideraba él? Un hombre bueno. Un hombre que tenía mucho de qué estar orgulloso. Un hombre que tenía mucho
de qué estar orgulloso. Pero era un hombre que no fue impactado, era un hombre que no fue confrontado hasta que vio a Esteban morir como murió y bendecir como bendijo a los que le estaban asesinando. Es impresionante cómo en el año 60 después de Cristo, óigalo bien, 26 años después de su conversión, dando testimonio a unos judíos que querían matarlo allá en Jerusalén, él no ha olvidado la muerte de Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 20, dando Pablo testimonio a judíos en Jerusalén, 26 años después de su conversión, óigalo bien, 26 años después de su conversión, él dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Señor, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, el que dio testimonio de ti, aún hasta la muerte, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¡Qué impresionante! ¿Sabes tú lo que es cargar 26 años esta imagen, este recuerdo, esta impresión en tu mente y en tu corazón? ¿Sabes tú lo que es 26 años cargar con esto? Por una sola razón. Porque ese día, un hombre que se creía muy justo, pero que era grandemente pecador, el primero de los pecadores, ese día ese hombre vio algo. Él recibió testimonio de Esteban de algo que 1000 palabras o 1.000.000 de palabras no podían lograr. Con la mansedumbre y humildad de Esteban, este hombre, Saulo, fue confrontado por Cristo de su vida de pecado, de su religiosidad falsa, de que era un hipócrita. Y este hombre estuvo luchando contra Dios, estuvo dando coces, patadas contra el aguijón, hasta que Cristo, en su gran misericordia, se le aparece camino a Damasco para completar la obra, óigalo bien, para completar la obra que ya se ha iniciado en su mente y en su corazón con la muerte de Esteban, con el testimonio de Esteban. Cuando se le aparece camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y este hombre en el suelo, por primera vez, en el suelo, temblando y temeroso, sin orgullo, sin vanidad, sino en el suelo, postrado, temblando y temeroso, le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Qué tremendo! Y ese hombre le dice, Señor, mi amo, mi rey, el único que tiene derecho a gobernar mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Nada hace una impresión más grande en los pecadores, ni cae con más peso en su conciencia, como ver a un cristiano, verdaderamente cristiano, soportando los insultos y aún la muerte, con la mansedumbre de un cordero. Esto penetra como una espada de 2 filos. Y esto tienes que testificar, cristiano. Y esto tienes que conocer, pecador. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias primeramente por tu palabra. Queremos darte gracias por cristianos verdaderos. Queremos darte gracias porque no solo nos llamas a testificar, sino nos capacitas para testificar eficazmente con ese testimonio que glorifica a Dios. Y queremos darte gracias porque los pecadores hoy están escuchando el testimonio completo, Señor. Las verdades completas. ¿Para qué? Para que vengan a ti y puedan ser salvos de sus pecados, de la condenación eterna por causa de sus pecados. Yo te ruego, oh Dios, que esta palabra instruya, capacite a los cristianos
para ser testigos eficaces de Cristo, para dar ese testimonio que glorifica a Dios. Les instruya y les recuerde también cómo deben de testificar con palabras, pero sobre todo con su vida. Pero también aquellos que no han recibido la salvación que es en Cristo Jesús, porque se les han dicho verdades a medias, puedan recibir la verdad completa y puedan sentarse a calcular los gastos y ante la verdad declarada, pero el grande amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y todo amor humano, puedan venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, confesando sus pecados y apartándose y suplicando misericordia a Cristo para alcanzar esa misericordia. Padre, haznos testigos eficaces, pero ven a abrir los ojos, ven a abrir el entendimiento del pecador, para que pueda conocer toda la verdad completa y pueda proceder conforme a tu llamado misericordioso de venir a Cristo, a tu Hijo amado, en quien hay perdón de todo pecado. Padre, así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.